pasado 24 de noviembre, mediante resolución 359/2020 del rector, la Universidad Nacional de La Pampa adhirió a la campaña Únete, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas. Mediante dicha campaña se celebran los 16 días de activismo contra la violencia de género, comenzando el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, indicando que la violencia contra las mujeres es la violación más generalizada de los derechos humanos en todo el mundo. Dicha campaña es un esfuerzo de varios años destinado a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, a la cual desde la Universidad Nacional de La Pampa se decidió adherir, compartiendo información para prevenir y poner fin a ello. Es en ese marco que hoy se presenta la guía de recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista en la Universidad Nacional de La Pampa. La misma tiene sus inicios en la resolución 200/2019 del Consejo Superior de la ULPAM, por la cual se aprobó por unanimidad el nombramiento de una comisión para elaborar una guía sobre el lenguaje no sexista y su aplicación en los distintos ámbitos de la universidad. Así, por resolución número 258/2020, se aprueba la guía, encomendando a la comisión la elaboración de un informe de seguimiento de la aplicación e incorporación del lenguaje no sexista, no solo oral, sino también escrito en el material audiovisual generado por la Universidad Nacional de La Pampa, y de ser necesario analizar posibles cambios y mejoras en esta guía. Recordamos además que la guía se encuentra disponible en la página institucional de la Universidad Nacional de La Pampa para el acceso y descarga de todas las personas interesadas. Preside este acto la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, profesora Verónica Moreno, acompañada por la licenciada Teresa Meana Suárez, autora del prólogo de la mencionada guía, que nos está acompañando desde España, y también las integrantes de la Comisión Especial para la elaboración de la guía, abogada Sofía Pérez Dupont, por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, la profesora Mónica Molina, la profesora Melina Elizabeth Caraballo, por la Facultad de Ciencias Humanas, y la abogada María Fernanda Díaz, por la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad Nacional de La Pampa. A todas agradecemos sus presencias. Nos acompañan además la decana de la Facultad de Agronomía, Ana Urioste, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, María Eva Cheri, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Beatriz Cosio, la profesora Patricia Farías, coordinadora de rectorado sede General Pico, y también nos acompañan secretarias y secretarios de rectorado, consejeras y consejeros superiores. A todos les damos nuevamente la bienvenida. Les damos la palabra ahora a la vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, profesora Verónica Moreno. Sí, muy buenas tardes. Gracias, Cecilia. Saludo muy atentamente a todas, a todos los presentes, y por supuesto a través mío, como siempre lo hace el señor rector, Oscar Alpa, que en este momento está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que es difícil dar lugar, en el sentido, como decíamos hace un momento, cuidándonos tanto de las palabras, de lo que decimos y lo que no decimos, pero por suerte Teresa me habilitó y me dijo, no te preocupes, todos nos vamos equivocando mientras vamos hablando. Me parece que debo empezar mis palabras advirtiendo explícitamente desde qué lugar nos ubicamos nosotros para dar lugar a este tipo de acciones como es esta recomendación, ¿no? Nuestra gestión en la universidad se sitúa en primer lugar frente a toda forma de discriminación y violencia, y tiene como anhelo
contribuir a la construcción de relaciones sociales más igualitarias sin establecer jerarquías que obedezcan a criterios de raza, de clase o de género, que son todas situaciones asociadas a la subalternidad. Como decía hace un momento en otra reunión, ya hace más de 2 años que venimos trabajando e incluso con algunas opciones que la anterior gestión nos dejó en la universidad, y me parece que es importante enlistarlas porque tiene que ver con cómo vamos dando cuenta de estos breves pasos que estamos dando. Estamos trabajando desde la contratación de servicios y asistencias sociales para la universidad con un sistema que tiene ventajas diferenciadas. Esas ventajas diferenciadas están asociadas a la contratación de asociaciones, grupos, cooperativas que cuenten entre su planta de trabajadores y trabajadoras a mujeres, a disidencias, que reconozcan estas diferencias de género y también, por supuesto, todo lo que involucra a las situaciones de violencia de género. Estamos trabajando incluso en la revisión del protocolo de intervención en casos de violencia de género. Pero entendemos también que todas las cuestiones vinculadas al género no tienen que ver estrictamente o solamente con el género, sino que también tienen que ver porque abarcan otras dinámicas, otros procesos, otras cuestiones que nos colocan a las mujeres y a las disidencias sexuales en un plano más bajo, subalterno. Por ejemplo, estamos trabajando con el cuidado de la niñez en el sentido de hijos, hijas e hijes de nuestro claustro de estudiantes, personas que necesitan tiempo, cuidado de sus hijos y de sus hijas para poder estudiar, para poder cursar con tranquilidad. Estamos también haciéndonos cargo de la capacitación a Ley Micaela, no solo a través de nuestra propia institución, sino también formando parte de la red RUGE, que es una red a nivel universitaria nacional que nos implica. Estamos trabajando también por un cupo laboral trans, a los efectos de poder garantizar otras oportunidades para el colectivo transgénero. También estamos trabajando con modificaciones en el reglamento de becas de investigación y posgrado, donde reconocemos abiertamente las diferencias y las desigualdades presentes en las pautas culturales de maternidad y crianza que nos colocan en situaciones desiguales cuando oponemos currículum. También estamos trabajando junto con la Secretaría de la Mujer del Gobierno de la Provincia de La Pampa, con la intención de trabajar en redes de cooperación. En este contexto en el que estamos dando cuenta de todas estas cuestiones, y también me olvidaba de una propuesta que hizo el claustro de estudiantes, que es el reconocimiento de las diferencias económicas como sujetos menstruantes, que también lo hemos compartido. Digo, en este contexto, este es el contexto en el cual aparecen estas recomendaciones para el lenguaje no sexista. Las autoras de esta guía, nuestras compañeras de trabajo, nos instan a suspender momentáneamente la expresión y la morfología de una idea, de una regla, de una indicación, para obligarnos a dar cuenta del universo que permanece soterrado y como al acecho de lo que deseamos decir, pero que para hacerlo nos exige cierta vigilancia política y lingüística. Las palabras, ya lo sabemos, ciñen, sujetan, encorsetan, ponen límites, normalizan. La palabra y quien enuncia es performativa, indica, juzga, connota, nombra, previene. Esta guía nos ofrece un espacio en construcción porque justamente no está dicha la última palabra, y una caja de herramientas para aquellas y aquellos que trabajamos con, desde y para las palabras. Pensada desde la fortaleza de una lógica no sexista inclusiva, esta guía anticipa al mundo de lo posible a ser nombrado, y con ello aspira a darle existencia no solo a las mujeres, sino a la lucha que encarnamos por paridad y por igualdad. Las palabras que están implicadas en estas orientaciones que hoy estamos presentando develan estos primeros pasos en el reconocimiento y en la extensión de derechos que nos instituyen como personas públicas. Así, leyendo
Estas palabras preliminares quiero darles la bienvenida a las 4 autoras de estas recomendaciones y también a Teresa. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Y antes de darle la palabra a las integrantes de la Comisión Especial para la elaboración de la guía, saludamos a quienes se han ido sumando también en este tiempo, al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Abelardo Ferrán, a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y también al vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Como les decía, harán uso de la palabra las integrantes de la Comisión Especial para la elaboración de la guía de recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista en la ULPAM, profesora Melina Caraballo, abogada María Fernanda Díaz, profesora Mónica Molina y abogada Sofía Pérez Dupont. Adelante. Bueno, en principio, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Voy a recuperar algo de lo que ya ha dicho Cecilia Mana en la presentación. Hoy se presenta esta guía de recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista en toda la comunidad universitaria que se aprobó en septiembre de este año. Esta guía surgió en el seno del órgano máximo de la Universidad Nacional de La Pampa y tuvo, en el Consejo Superior, y tuvo como antecedente más próximo la Facultad de Ciencias Humanas. Y en este espacio, en el Consejo Superior, también se creó la comisión encargada de la redacción de esta guía, de la que formamos parte junto con Sofía, Fernanda y Mónica. La aprobación de esta guía obedeció a la necesidad de, en principio, promover un uso del lenguaje libre de sexismo y de androcentrismo, pero también se justificó en la construcción de una universidad más amplia, que contribuya a la eliminación de estereotipos de género y diversas formas de discriminación que constituyen la base de la desigualdad. Por lo tanto, el principal objetivo de esta guía es el de acercar una herramienta útil y de fácil acceso a toda la comunidad universitaria que colabore en la utilización de un lenguaje no sexista en las comunicaciones orales, escritas y audiovisuales, a través de diferentes ejemplos y sugerencias que nos permitan transitar en favor de la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también de los géneros no binarios, muchas veces blanco de discriminación. Entonces, desde un primer momento, asumimos que estábamos elaborando una guía con recomendaciones. Nunca pretendimos que este texto tuviera un carácter prescriptivo, ni que intentara establecer reglas ni obligaciones. Sin embargo, sabemos que para que estas prácticas se tornen habituales, será necesario dejar de lado las desigualdades lingüísticas. En este sentido, proponemos diferentes alternativas para que las producciones, a las que referíamos, orales, escritas, audiovisuales, sean más respetuosas con la diversidad y la dignidad de las personas. Asimismo, quienes elaboramos este documento, lo hicimos con el deseo de visibilizar a todas las personas que integran esta comunidad, dejando atrás un lenguaje que oculta, que subordina, que excluye. Aunque reconocemos de antemano que un cambio en el lenguaje conlleva necesariamente un cambio cultural. Si bien tenemos una lengua de una riqueza considerable, históricamente nos han enseñado, nos han educado a hacer un uso que favorece lo masculino, hecho que pocas veces resulta cuestionable. Así, a lo largo de los últimos años, integrantes de la Real Academia Española, por ejemplo, han censurado públicamente la tendencia al desdoblamiento del sustantivo en su forma masculina y femenina, apelando al criterio de economía y simplificación de una lengua. El problema es que si no se acepta este desdoblamiento y se defiende esta idea del falso genérico, caemos en el riesgo de seguir fomentando una vez más la invisibilidad de las mujeres, así como también la de los grupos sociales minoritarios. Sin embargo, como lo afirma Carolina Tosi, la necesidad de visibilización se impone sobre otros principios, como el de la naturalidad y el de la economía de una lengua. Un claro ejemplo de lo anterior lo hallamos, por ejemplo, en las afirmaciones de la actual presidenta de la Academia Argentina de Letras, la doctora Alicia Zorrilla, quien también es ferviente, devota y defensora de la Real Academia Española, ¿no? Alicia Zorrilla dice lo siguiente, cito: una lengua, un cuerpo lingüístico, no puede inventarse o reinventarse conscientemente de la noche a la mañana. No pueden reemplazarse las letras A y O, que diferencian el género, con la arroba, el asterisco, la E o la X, porque se tiene la voluntad de hacerlo en contra del androcentrismo, o de reflejar con ello una realidad sociopolítica. Esa sustitución es ajena a la morfología del español e innecesaria.
pues el masculino genérico o masculino gramatical ya es inclusivo, ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. Si se dice los hombres no son inmortales o el hombre no es inmortal, se sabe que ese sustantivo hombre en singular o en plural se refiere a todos los humanos, mujeres y varones, pues si solo se refiriera a los varones, cabría la posibilidad de que las mujeres sí lo fueran y vivieran eternamente. Fin de la cita. Al respecto, Diana Mafía afirma que hay muchos recursos prácticos para evitar el sexismo, pero antes debemos tomar la decisión de hacerlo. Considerar que es importante que la lengua no invisibilice ni subordine a parte de la humanidad bajo la hegemonía de una poderosa minoría. Y cuando Mafía se refiere a esta poderosa minoría, señala que para evitar la discriminación y el sexismo es necesario poder dar cuenta también de otras identidades, como las identidades travestis, intersexuales y transgénero, a través del uso, por ejemplo, de la E u otras opciones que puedan emerger. Por lo tanto, se trata ni más ni menos que de un reclamo sobre la plasticidad del lenguaje para poder nombrar, para poder visibilizar identidades que han estado históricamente invisibilizadas o ocultas. En relación con las diferentes posibilidades que provee la lengua para evitar el sexismo lingüístico, es evidente que no siempre podemos hacer uso del mismo modo o recurrir a las mismas estrategias lingüísticas. Cada elección que hagamos dependerá estrictamente del contexto de uso. Para graficar lo anterior, me parece oportuno recuperar un intercambio en Twitter entre uno de los máximos defensores de la Real Academia Española, como lo es el escritor Arturo Pérez Reverte, y también miembro de la Real Academia Española desde 2003, y la Policía Nacional de España. En este caso, Twitter es una red social que tiene un número limitado de caracteres para escribir un tweet, un mensaje. Por lo tanto, no es una buena elección el desdoblamiento del femenino y el masculino, sino que por lo general se emplean otras estrategias. Y esto fue lo que hizo la Policía Nacional de España en un comunicado sobre la violencia de género. Cito: control, insultos, amenazas, golpes, ante cualquier manifestación de violencia por parte de tu pareja o ex, cuenta con, y ese nosotras, nosotros o nosotres está formado por una X. La elección de la letra X como género sustitutivo de nosotros y nosotras por parte de la Policía Nacional causó una gran molestia en el defensor y también policía de la RAE, quien respondió lo siguiente, me refiero a Pérez Reverte. Una Policía Nacional que intenta que los ciudadanos, la tomen en serio, ¿puede escribir nosotros en un tuit oficial sobre un asunto tan importante como este? ¿O se devalúa y ridiculiza así el propio mensaje? Esto en referencia a la utilización de la X como género marcado. Finalmente, este contrapunto terminó de una manera bastante simpática, porque el reconocido académico cometió un error ortográfico que rápidamente la Policía Nacional se encargó de remarcar. Así que fue el uso de la W en la palabra tweet, que no existe. Ahora bien, dejando de lado esta anécdota anterior, es evidente que cuando se defiende públicamente un uso adecuado del lenguaje no sexista desde la perspectiva de género, nos podemos encontrar con argumentos en contra centrados en los siguientes supuestos. Por ejemplo, el uso del lenguaje no sexista va en contra de la economía del lenguaje, y este es uno de los que aparece muy comúnmente. El texto se vuelve pesado a partir del uso del no sexista del lenguaje. Todo se despersonaliza, no es necesario el cambio si no hay mala intención. Hay cosas más importantes para reivindicar, y en este punto es donde se vuelve una y otra vez sobre la necesidad de bregar, por ejemplo, por un lenguaje inclusivo en relación con la discapacidad, ¿no? Y existen otros cientos y cientos de argumentos en contra de este uso de un lenguaje no sexista. Estos son solo algunos de los argumentos que pueden citarse como parte de una crítica mordaz sobre el uso del lenguaje no sexista. Sin embargo... Quedarían 2 minutos. Perfecto, voy a cerrar. Sin embargo, vivimos en un momento en el que cada vez es más frecuente emplear estrategias lingüísticas que permitan generar discursos más integradores, más inclusivos. Es por ello que, en sintonía con lo anterior, esperamos que cada comunicación, acto resolutivo, decreto u ordenanza, pero también las producciones académicas, los eventos y las actividades emanadas de la universidad sean cada vez más inclusivas y tiendan progresivamente hacia la perspectiva de género. Porque solo a partir de esta mirada será posible transformar la estructura patriarcal de nuestra sociedad en virtud de la pretendida igualdad de todas las personas. La guía se articula a partir de diferentes mecanismos y recursos que permiten adecuar el uso del lenguaje a la realidad social, para incluir a las mujeres,
hombres e identidades no binarias, y todos los ejemplos y sugerencias se realizaron a partir de producciones existentes de las diferentes secretarías de rectorado de esta universidad. Algunos de estos recursos, y que pueden consultarse en la guía, son el uso de los términos genéricos, colectivos, abstractos, perífrasis, desdoblamientos, usos de barras, u otras consideraciones no sexistas, como es, por ejemplo, optar por la simetría. En este caso debemos referirnos de forma simétrica a hombres, mujeres y géneros identidades no binarias. Por ello, lo más adecuado es identificar a las personas por el nombre y el apellido, o aludir a la profesión o cargo que ejerce u ocupa, evitando relaciones de dependencia respecto de maridos, hermanos, etc. Igualmente, cuando nos referimos a las profesiones, debemos evitar, en referencia a mujeres o disidencias, escribirlas o expresarlas siempre en masculino. Esta guía contiene además una entrevista a Teresa Meana Suárez, reconocida lingüista española y activista feminista, a quien agradecemos profundamente su agradecimiento. También integra esta guía una suerte de glosario compuesto por más de 20 términos de uso común en relación con el género, organizado alfabéticamente y que se anexa para su consulta al final de la guía. Por último, esperamos que se haga un uso efectivo del lenguaje no sexista en la ULPAM para que todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria se sientan representadas y visibilizadas. Muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Fernanda Lima. Muchas gracias, Meli. Buenas tardes a todos y a todas. Yo retomo un poco lo que dijo la vicerrectora respecto del poder de la palabra, que la palabra denota, connota, es performativa, y que no está dicha la última palabra. Y pensando en eso, me puse a reflexionar respecto al lenguaje jurídico, que desde los siglos XIX y XX se ha caracterizado por el androcentrismo. Este androcentrismo implicaba en el lenguaje jurídico, por un lado, al varón como representante de la humanidad entera, o que únicamente los hechos y logros masculinos merecían consideración y dignidad. Cuando hablo de lenguaje jurídico hago referencia básicamente al lenguaje empleado por quienes operan en el tráfico jurídico, en el que está inmersa la universidad, que está sometida en su actuación al principio de legalidad. Ahora bien, los términos y categorías jurídicas no son una expresión directa y transparente de lo jurídico, sino que son resultado de un modelo antropológico que se reveló como parcial, masculino, discriminatorio, disfuncional. A pesar de las aspiraciones de neutralidad e imparcialidad del derecho y su ciencia, la conformación de diferentes conceptos jurídicos expresados en un masculino genérico afecta negativamente a las mujeres. El masculino genérico sirve para designar no solo a los individuos del sexo masculino en la especie humana, sino también a toda la especie humana, circunstancia que no es natural, sino que fue socialmente convenida. Y eso ha convertido a lo femenino en un término jerárquicamente inferior, o a lo masculino en un término jerárquicamente superior, ¿no? Lo femenino como ese término marcado, como hablaban muchas lingüistas. El lenguaje jurídico es, a diferencia del lenguaje común, un cuerpo formal, técnico, que no se modifica de manera espontánea, sino que se hace a través de la producción normativa, de la jurisprudencia, de la ciencia jurídica, de la doctrina. Y esta circunstancia determina que tenga un carácter quizás más estático que el lenguaje común. Pero esto no significa que el lenguaje jurídico no sea evolutivo. Simplemente su evolución está sometida al control y a la acción que experimenta la ley, la jurisprudencia y la sociedad, que es la usuaria última de las normas y del lenguaje jurídico. Si en el pasado había términos como derechos del hombre, ciudadanos, propietario, usuario, sujeto, que resultaban apropiados en tanto representaban a una determinada realidad jurídica y social, en que las mujeres estaban prácticamente excluidas del tráfico jurídico, como consecuencia de los impedimentos que tenían hasta para contratar, hoy se evidencian que esos términos resultan claramente insuficientes por su poca representatividad de la realidad jurídica y social actual. La incorporación de las mujeres como activas en el tráfico jurídico y en los cargos, oficios, profesiones, titulaciones, hace necesario nombrar a las mujeres en esos ámbitos e incluso innovar términos y denominaciones jurídicas tradicionales, sin miedo. Innovar. Como la palabra nombra en masculino, la presencia simbólica masculina está siempre garantizada, pero la femenina está siempre oculta, en la generalidad.
Si los cambios son imprescindibles en el lenguaje general, entiendo que se hacen también especialmente relevantes en el lenguaje jurídico, como resultado de las exigencias que el principio de seguridad jurídica impone, pero también como resultado del principio de igualdad, que debe ser respetado. No se duplica el lenguaje jurídico porque digamos madre, padre, hijos, hijas, comprador, compradora, magistrado, magistrada. Está claro que el lenguaje jurídico no puede ser ajeno al movimiento más relevante o a uno de los más relevantes de tu último siglo, que es el fin del patriarcado. Entonces, viene aquí el lenguaje no sexista en el derecho a recoger y reflejar la transformación que se ha llevado a cabo en la sociedad y el deseo que ha sido el motor de los cambios políticos y sociales en los últimos años. Para nosotras, las ciudadanas, entrar en el mundo simbólico de la política y el derecho, ser dichas, significaba adquirir simultáneamente las dimensiones simbólica y material de las que se nos habían despojado durante siglos. Este lenguaje nos permite ser sujetos sociales, responsables, agentes, con poder de agencia. Si yo tuviera que llevar esto al ámbito de la universidad y en esta poca, cortísima experiencia que tengo desde que está la guía del lenguaje no sexista, haría una sugerencia. Y es que propongo usar el lenguaje no sexista, utilizarlo desde las primeras fases de redacción, de una resolución, de un reglamento, en todo tipo de documentos, y no dejarlo para la fase final de corrección. Este principio es aplicable a toda la redacción jurídica modernizada, desde la primera línea del borrador. Tenemos que olvidar una máxima que es concentrémonos primero en la sustancia, a ver de qué se trata este reglamento, cerremos los conceptos básicos y dejemos la cuestión de estilo para el final. Si la persona que redacta, y me ha pasado, se interesa al inicio por la sustancia y se pospone el estilo a que exista acuerdo en esa sustancia, el resultado será un lenguaje jurídico que no está ni bien pensado ni bien expresado. Por los principios de cohesión, de coherencia textual y para que el resultado sea un texto elegante y eficaz, las elecciones no sexistas deben estar presentes desde el comienzo de la redacción. No basta solo con poner barra A, barra O. Necesitamos un poco más y para eso hay que pensarlo y pensarlo desde el comienzo. Y yo llegué a esta primera conclusión, ya digo, desde estos primeros tiempos que tenemos la guía, de este poquito tiempo, porque entiendo que el derecho no solo es un instrumento de control, sino que también es un instrumento para el cambio social. Entonces me parece que no solamente que no debe estar excluido de este cambio, sino que debe formar parte activa de este cambio. Y le doy la palabra a Sofi. Bueno, gracias, Fernanda. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la universidad por esta posibilidad de poder establecer y poder generar este instrumento, lo cual es sumamente importante tanto para la comunidad académica como para la sociedad en sí, porque, como iban mencionando mis compañeras anteriormente, esto conlleva todo un trasfondo, una ideología y una lucha y una conquista, nada más y nada menos que de derechos, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad para toda la comunidad y para toda la sociedad. Yo voy a hablar en este caso un poco más de la praxis, un poco más de cómo se fue dando la elaboración de esta guía, luego va a continuar mi compañera Mónica. A través de las sucesivas reuniones que fuimos realizando, un poco lo que nos planteábamos era esto, ¿no? De nada de imponer, nada de cuestiones imperativas, sino de sugerencias a través de ejemplos reales y concretos, en las diferentes resoluciones, en los diferentes actos administrativos de la universidad. Estaba comentando que nos dividimos en las diferentes secretarías de la universidad para tomar datos y ejemplos reales y concretos a fin de realizar las sugerencias respectivas en la guía. Específicamente, yo me encargué de la Secretaría de Relaciones Internacionales
y ejemplificaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, de la cual formo parte, y a partir de allí comenzamos a trabajar junto con el resto de la Secretaría. Particularmente esta Secretaría, que tiene como función las relaciones institucionales e interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales, me pareció sumamente importante justamente por la función y la posibilidad de ubicación de la universidad frente a otros organismos, ¿no? Entonces esta propuesta del lenguaje no sexista, cómo se ubica la universidad a los fines de esto que se mencionaba hoy, la no discriminación, la no violencia, la habilitación de canales de comunicación, ya sean orales o escritos, permiten que mayor visibilización a todo esto que veníamos mencionando, mujeres, géneros, etc. Entonces, me pareció muy interesante ir recolectando las ejemplificaciones de este lugar. En la mayoría de los casos, específicamente por la función, se menciona a la institución como un sujeto, ¿no? Pero al momento de mencionar a las personas, lo que predominaba en su mayoría era la utilización de genérico masculino. Y algunos híbridos que se iba utilizando el lenguaje no sexista con el genérico masculino, y en menor cantidad, exclusivamente el lenguaje no sexista. Entonces lo que hicimos también como trabajo en las diferentes secretarías es utilizar ejemplificaciones en las cuales haya una utilización correcta del lenguaje, una utilización incorrecta, y en aquellas donde haya una combinación de ambas. Y a partir de ahí pudimos ir haciendo las respectivas sugerencias. Voy a tratar de ir resumiendo un poco para que no se nos vaya tanto el tiempo. Entonces, en función de eso y de esa sugerencia, íbamos haciendo el aporte entre todas. Menciono 2 o 3 como para clarificar un poco. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la eliminación de artículos, la utilización correcta del lenguaje, la eliminación de artículos de la, el, los, las. Por ejemplo, una oración que decía, mediante los cuales estudiantes, docentes y no docentes tienen la posibilidad de. En ningún momento se mencionaba la, él, si era femenino, si era masculino, eso nos pareció muy bien. En el caso de la utilización incorrecta del lenguaje, hablaba de los estudiantes extranjeros, por ejemplo, en la mayoría de los casos se mencionaba de esta forma, y en los casos de combinación del lenguaje, por ejemplo, había momentos que decía, el perfil del candidato deberá ser ciudadano, ciudadana, argentino o argentino, entonces ahí se iba combinando las diferentes utilizaciones. Y en cuanto a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que particularmente agradezco yo en mi caso, la posibilidad de poder generar este instrumento, sí se vio específicamente en años anteriores, ¿sí? Por ahí resoluciones más viejas, la utilización del término genérico masculino en todas las resoluciones, y ya a medida que íbamos avanzando en la actualidad, se iba utilizando muy bien el lenguaje no sexista respetando las profesiones, respetando las funciones, ya sea abogada, contadora, las funciones de directora, por ejemplo, y tanto las funciones como las profesiones, y a su vez también lo que va marcando el respeto, ¿no?, de las diferentes acciones que llevan a cabo las mujeres, se puede visibilizar claramente en las resoluciones actuales de la facultad. Así que bueno, no me quiero extender mucho más para darle lugar a mi compañera, Moni. Bueno, buenas tardes. La verdad que ha sido, yo agradezco haber sido parte de este proceso de elaboración de la guía, porque quiero destacar que ha sido un trabajo muy enriquecedor que nos llevó un año de reuniones, que arrancó con selección de material. Primero tratar de ir reconociéndonos, ¿no? También las integrantes de la comisión, porque veníamos de campos disciplinares distintos. En mi caso yo desde la comunicación, Melina desde las letras, tanto Sofía como Fernanda desde lo legal, y a lo mejor, bueno,
esto permitió una riqueza en la consideración al momento de reunirse, de seleccionar el material, de distribuir tareas. Y esto lo quiero destacar porque también tiene que ver con las prácticas y los procesos que nos damos desde una mirada y desde una construcción de producciones de sentido feminista. A mí me parece que esto lo quiero poner realmente en valor. No quiero pasar por alto así como agradecí ser parte de este proceso por la decisión política que toma esta universidad a través de sus autoridades y el Consejo Superior, quiero agradecer la generosidad de Teresa Meana y sobre todo a una persona que no sé si estará acá en el auditorio, digamos, en esta reunión, a Silvia Palumbo Jaime, que fue quien me puso en contacto con Teresa, y digo, estas son, también lo quiero destacar, porque esta es parte de esas redes que vamos construyendo desde un movimiento que se ha extendido más masivamente y que tiene que ver con el feminismo. No podríamos estar hablando de esto si no hablamos desde un lugar de donde nos posicionamos quienes estuvimos trabajando la guía. Y en este sentido, un fuerte compromiso con una práctica y ética feminista. Me parece que esto hay que ponerlo sobre relieve porque no se trata de conocimientos y de una apuesta aislada de rupturas que cada una de nosotras, en particular por la comisión, pero también en este sentido entendemos y auspiciamos que sea parte de este proceso en la universidad, que fuimos elaborando esta guía. Una guía que nos dimos una metodología, como les decía, de trabajo, y como fueron anticipando, fueron destacando las compañeras que me precedieron en el uso de la palabra. Pensar, leer, ver qué otras universidades habían elaborado sus guías. Nos encontramos con algunas cuestiones que tenían que ver que varias universidades en el país habían tomado la decisión política de la aplicación del lenguaje no sexista e inclusivo, pero sin embargo no tenían una guía elaborada. Entonces habilitaban al uso, pero no había una herramienta. Nosotras lo que hicimos fue un trabajo que en cada reunión fuimos sistematizando con actas que están en el expediente que obra respecto de esta guía de recomendaciones, y me parece que eso da cuenta de un trabajo sistemático y que además es un trabajo en continuo desarrollo, porque decimos que es en proceso. Hicimos una etapa que fue poder presentar este análisis de por qué era importante tener una guía. Y vaya si no es importante, teniendo en cuenta lo que acabamos de vivir hace un momento. Esto nos habla claramente de por qué tenemos que estar trabajando en pos de esta ética que hoy involucra el lenguaje, pero que en realidad lo que hace es provocar una ruptura política de patrones donde se asienta fuertemente el patriarcado. Esto es la invitación a la que viene a provocar, a producir esta guía, que bueno, hizo todas las muy buenas explicaciones mis compañeras, pero yo quería destacar estos aspectos que tienen que ver más con lo político de la inclusión y de la herramienta que hoy ponemos, bueno, que ya salió, por supuesto, aprobada el 9 de septiembre, pero que es necesario ir poniendo en práctica. Más allá de que algunas facultades, que algunos docentes estemos en ese camino desde hace tiempo, institucionalmente es muy importante que la Universidad Nacional de La Pampa se haya pronunciado y haya elaborado y haya acompañado estas políticas, digamos, esta serie de acciones, como bien enumeraba al inicio de esta reunión la vicerrectora Verónica Moreno.
acá es sustancial la palabra, porque la palabra lo que nos permite es poner en acción las ideas, poner en acción los sujetos que se nombran y ocultar a aquellos o aquellas a las que no nos nombran. Y yo por caso solamente, y no quiero extenderme porque realmente va a ser un honor escucharla a Teresa, quiero decirles que la Universidad Nacional de La Pampa tiene una población estudiantil de más de 12.000 estudiantes, ¿no? A datos del 2019. De esta población, el 67% son mujeres, el 33% varones. Sin embargo, sabemos de las resistencias que hay acerca de poder extender o de considerar o descalificar desde actores hasta de nuestra propia comunidad universitaria, ni hablar hacia afuera, cuando se planteó el tema de la guía del lenguaje no sexista. ¿Por qué? Porque se considera una cosa menor. Y si se considera una cosa menor, es esa minusvalía en la que nos ubican mayoritariamente a las mujeres. Y también a otros colectivos de identidad no binaria, pero básicamente a las mujeres. Quería destacar esos datos porque es un dato de la realidad, como a veces se dice periodísticamente. Yo vengo de ese campo, entonces eso me atraviesa mucho. Mayoritariamente somos mujeres, sin embargo, el lenguaje no nos nombra o tenemos que recurrir a distintas instancias para visibilizarlo. Por ejemplo, en económicas y jurídicas el 67% son mujeres, el 33% varones. En todo caso, después Pancho me corregí si esto no es así. En exactas y naturales el 70% mujeres y el 30% varones. En humanas el 83% mujeres y el 17% varones. En ciencias veterinarias 53% mujeres y 47% varones. Y en el rectorado hay una cantidad del 81% de mujeres y 19% varones. Digo, estos son datos que dan cuenta de una realidad bien objetiva y cómo estamos invisibilizadas a través de las distintas narrativas. ¿Con qué nos fuimos encontrando cuando trabajamos en esta guía? Nos fuimos encontrando con, afortunadamente, y esto quiero rescatarlo, porque pese a las resistencias que hay en algunos núcleos, en algunas todavía rupturas que hay que hacer respecto de los patrones y estereotipos patriarcales, nos encontramos con una suerte de permeabilidad y de apertura en las distintas secretarías. Particularmente yo revisé la documentación, ya sean reglamentaciones, distintos escritos que aparecen en la Secretaría tanto académica como de bienestar universitario. Los distintos ejemplos están en la guía, no voy a hacer referencia a eso si no me extiendo, pero lo que pudimos observar es que se fue avanzando en este sentido. No obstante, hay cuestiones que corregir. Y en este sentido es muy importante que la universidad y sobre todo las distintas unidades académicas y los distintos espacios de la administración de la universidad en todas sus áreas vayan incorporando esta guía, que por supuesto es perfectible, porque también en eso acordamos de que la guía debía ser revisada y ir incorporando paulatinamente aquellos cambios que fueran necesarios. Entonces es importante, y esto será tarea de ir acompañando con capacitaciones, con sensibilización, entendiendo lo que es un proceso, que es un proceso, es un cambio que no todos van al mismo tiempo, pero que es necesario dar, y que este puntapié que hoy se da con esta presentación nos permite primero asumir la decisión política institucional que se corresponde con otros procesos como las definiciones respecto de los derechos humanos, las definiciones respecto de la ley Micaela, y de considerar
que respecto del lenguaje, a las mujeres no nos viene dado naturalmente de que seamos invisibilizadas. Nosotras tomamos la palabra y queremos hacer ejercicio, uso de esa palabra en todas las dimensiones. Bueno, con esto yo cierro mi intervención porque es muy importante poder escuchar a Teresa Meana. Gracias, Mónica, y a todas las integrantes de este equipo que ha trabajado en la guía de recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista en la Universidad Nacional de La Pampa. Finalmente, para dar cierre a la presentación y agradeciendo desde ya su presencia, pese a la diferencia horaria y a la distancia, le damos la palabra a la licenciada Teresa Meana Suárez, autora del prólogo de nuestra guía. Nació en Asturias en el año 1952, es licenciada en Filología Románica. Actualmente está jubilada de un trabajo desarrollado a lo largo de más de 30 años como profesora de lengua y literatura castellana. Es activista en el movimiento feminista desde el año 1975 y desde los años 80 se dedica especialmente al tema del sexismo en el lenguaje. Teresa, te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Estoy muy contenta de verlas. Estoy muy contenta porque yo estuve ahí, en esa Universidad de La Pampa hace un año, bueno, en noviembre del año 2019, pero ya había estado en el 2017 dando una charla. Mónica recordaba a mi gran amiga y activista feminista Silvia Palumbo, ¿no?, la artista, y otra gran amiga feminista, profesora de esa universidad, Silvia Siderac, por la cual yo di esa charla, ¿verdad?, en 1900, fíjense, en el 2017. Y a raíz de ahí también veo a la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, a Beatriz Cosio, que apostó claramente porque se hiciera un seminario, que yo fui el año pasado, 2019, ahí que se gestionó desde la Cátedra de Educación Sexual, creo que se llama Educación Sexual Integral, y ahí acudieron 20 y tantas, me parece, docentes, tanto profesoras como profesores, y estuvimos en un seminario de 20 y tantas horas también, y bueno, fue estupendo estar ahí. Y además en estas fechas que tiene un calor, no como aquí, que me estoy congelando, aunque estoy cerca de la estufa. Bueno, la saludo encantada a todas las personas y a esa universidad, y aplaudo muchísimo que hayan sacado esa guía. Las 4 compañeras que hablaron de la guía lo han dicho todo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho sobre el lenguaje, y seguro que hay alternativas y que que serán útil y que será muy importante. Pero verán, lo que pasó antes es muy revelador, porque realmente el antifeminismo en este siglo XXI está creciendo, está aumentando, y no es por nada, es por los logros de las feministas, es por los logros que hemos conseguido las mujeres, ¿no? Y a lo mejor están a punto, por eso el pañuelo, de conseguir más logros ahí en Argentina pronto. Esperemos que sí, que sea ley. Entonces, el antifeminismo crece, y esto no lo digo así por casualidad. Quiero decir que el antifeminismo es la reacción, ¿no?, contra la lucha por la igualdad, por la libertad y por los derechos de las mujeres. Y es tan antiguo como el feminismo. Pero resulta que el antifeminismo también está en la RAE. Y hay que decirlo. Hay que decir que el lenguaje es político, como muy bien saben, y hay que decir que también desde la famosa academia, desde la RAE, se transmite esa ideología. Se construye esa ideología patriarcal, capitalista, racista, etcétera, y que es la RAE la que se encarga de decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y la que hace oficiales las definiciones, ¿no?, los conceptos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el antifeminismo en la RAE, su claro antifeminismo, está enfocado a que el patriarcado siga en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra literatura, en nuestra manera de percibir el mundo, de interpretarlo, de hablar y de comunicarnos. Porque, como muy bien dijeron antes, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas. Pero con la lengua no solo se ilumina la realidad, también se oscurece
o se maquilla, ¿verdad? Y estamos en un momento del que me gustaría referirme rápido, porque hay una frase, bueno, nada menos que de Simone de Beauvoir, ¿no? Que ella dice: no olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Bien, esto lo decía Simone de Beauvoir y nosotras estábamos convencidas de que habíamos conseguido muchísimas cosas, que las hemos conseguido. Y en el tema del lenguaje, yo tenía claro que era difícil hoy oír algo de se entregarán los premios de cine a los actores sin que la persona que hablaba no dijera y actrices, etcétera, etcétera, etcétera. Pues llegó la crisis, llegó la pandemia y en este país oímos sin cesar durante meses, me refiero a España, este virus lo paramos unidos. Y de este virus empezamos a oír y a oír y a oír. Absolutamente saldremos unidos, no seremos los mismos. Y empezamos a oír hablar de infectados, de enfermos, de fallecidos, desgraciadamente. Por supuesto, de sanitarios, de reponedores, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el colmo del estereotipo de los médicos y las enfermeras. Es realmente impresionante que se digan los médicos y las enfermeras. Una profesión que, yendo a las cifras, concretamente en este país, quiero decir, tengo que hablar de España, no tengo más remedio, ¿verdad?, que es las cifras que tengo aquí, es que por encima del 60% quien ejerce la medicina son mujeres, y en los estudios ya superan el 70%. En enfermería, el 84% de los profesionales son mujeres, y ahí no hay problema en decir las enfermeras. ¿Por qué? Porque la enfermería tiene que ver con el afecto, con el cuidado, pero la medicina es la ciencia, la razón, ¿no? Y entonces es los médicos y las enfermeras. Y resulta que cada vez que se habla de estos temas, a las que nos dedicamos a esto, ¿verdad? Y ustedes lo sabrán también, siempre nos preguntan, ¿pero eso que dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia? ¿No? Yo siempre suelo decir que no me preocupa mucho lo que diga la academia, que la verdad no me importa mucho lo que diga la academia. O sea, carezco de respeto por la academia, es la verdad. ¿Por qué tengo que respetar a un club de señores enfurruñados que se pasan toda la vida al borde del ataque de nervios porque una dijo, por ejemplo, una expresión en femenino que les duele hasta el corazón, porque la gramática es la vida, ¿por qué tengo que respetar una institución la más fuertemente subvencionada? Quiero decir, dinero público, y que no respeta una de las leyes fundamentales como es la ley de igualdad. ¿Por qué tengo que respetar una institución que por cada sillón que ocupa una mujer, hay 7,6 que ocupan varones? Una institución que le negó el asiento a María Moliner, o a Emilia Pardo Bazán, que en ese discurso maravilloso ella dice: un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar, ¿no? Una institución que tiene, como ustedes nombraron muy bien antes, a Arturo Pérez Reverte entre sus miembros, o a tantos. Entonces, ¿por qué tengo que respetar la academia? Quiero decir, ¿cómo es posible que alguien académico de la lengua diga, pues se dice en femenino, dices la arquitecto, dices la niño, dices la amigo, dices la alumno? No, dices la niña, la amiga, la alumna, entonces dices la arquitecta, la abogada, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejemplos son infinitos, ¿no? ¿Cómo va a ir la academia contra que la lengua está viva y que si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla? ¿Cómo no va a reconocer la academia que se pueden feminizar todos esos cargos, oficios, profesiones que antes no tenían el femenino porque las mujeres no los ocupaban, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Le pasa algo al inglés? Quiero decir, nunca tuvo academia, nunca se lo plantearon, no se plantean tenerla. ¿Está en peligro de extinción el inglés? Sufre mucho el inglés porque no tiene academia y quien vele por ese idioma lo pula y le dé esplendor. Pues me da igual la academia. Ya sé que es peor en Francia todavía, porque se llaman a sí mismos los inmortales. Y sigue siendo obligatorio decir Madame le Ministre, o sea, señora ministro. Señora ministro, eso no va contra las reglas. Que en el centro de una ciudad como París haya una plaza que ni se concibe
en el centro de Santa Rosa o de Buenos Aires o de Madrid o de Barcelona, que se llama Plaza de los Derechos del Hombre. Siempre se llamaría Plaza de los Derechos Humanos, ¿no? Pues en París, los inmortales, no les parece bien. Con lo cual, cuando nos preguntan qué dice la academia, pues yo digo, no me importa mucho, pero en este caso concreto, la academia dice que es correcto. Es decir, que médica es correcto, que cuando yo daba clase de castellano a adolescentes, en el libro de texto, en los ejemplos del género gramatical, ponía león, leona, médico, médica. Que el otro día, después de una disputa grande, el diccionario panhispánico de dudas dice médico, médica, persona que ejerce la medicina. El femenino es médica. Ejemplo, la médica quiere tratarle la cistitis con nitrato de plata. Punto. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. La médico no debe, es absolutamente incorrecto. Imagínense cuando hay que hacer concordancia. La médico argentina y en plural, las médicos argentinas. ¿Qué? Eso no va contra las reglas. Miren, por ejemplo, lo que dice la misma, el diccionario de uso urgente, la función que depende de la RAE, el diccionario de la RAE. Hoy solo se recoge y se recomienda el uso de médica para mujeres y de médico para hombres. Bien, pues aquí estuvimos durante meses y seguimos oyendo hablar de los médicos y de las enfermeras. Así, que es el absoluto triunfo del estereotipo. Bueno, quien dice eso, cuando les decía lo de en este momento, ¿no?, de crisis, había un artículo que veía el otro día de una periodista, Marisa Cohen, que decía que el otro día hubo un congreso para las posibles respuestas a la pandemia en la Universidad de Santiago de Compostela. Y había 12 fotografías que ilustraban el reportaje y en el panel había 40 personas, 36 varones y 4 mujeres. Bien, el siguiente mes, hace un mes, en otra universidad, había otra vez un ciclo para hablar de cómo nos enfrentamos a la crisis sanitaria y económica que se ha extendido por el planeta ahora tras la pandemia, y el ciclo estaba formado por 10 hombres. No había ni una mujer. Entonces, esto parece que es lo que decía Simone de Beauvoir. Llega una crisis y se nos borra, de repente desaparecemos, lo que ya creíamos. Bueno, yo no me quería precisamente enrollar mucho, sino yo creo que saben de sobra todo lo que yo podría decir y todo lo que hablaron, está clarísimo, ¿no?, para lo que sirve la lengua y por qué es tan importante. Porque lo que decía, citaban antes Ariana Macía, es verdad. Lo primero es creérselo. Si tú te crees lo importante que es nombrar a las mujeres, a veces nos equivocaremos, pero vas a encontrar la manera. Y si te crees lo importante que es, las lenguas son amplias, dúctiles, generosas, maleables, te permiten hacer lo que tú quieras. Están ahí, para, entre otras cosas, para nombrar, ¿no? Entonces, precisamente como docentes en una universidad, hay muy pocos colectivos que tengan en las manos un poder tan inmenso. Es el profesorado que tiene en sus manos la posibilidad, porque realmente no olvidemos que no educan los ministerios de educación, no educan las instituciones, no educan los gobiernos. Quien educa es el profesorado. Es el profesorado el que día a día transmiten la cultura, los hábitos en el aula, las pautas de vida, es en manos del profesorado en quien está que la gente salga del sistema educativo, no sabiendo solo la mitad del arte, la mitad de la ciencia, la mitad de la historia, la mitad de la literatura. No sigamos transmitiendo esa enseñanza falsa, mentirosa, tramposa, en la que la gente sale sin saber que mucho antes de que en un garaje Bill Gates se pusiera a perforar, ya lo había hecho Ada Lovelace siglos antes, que se celebra su nacimiento, el día del inventor, así en masculino. O que a Eddie Lamar se le deben las bases del Wi-Fi o del Bluetooth, ¿no? O que no sepa todo lo que tuvo que ver con la pintura, con la literatura, que es una historia en la que hay un porcentaje de un 5% de personajes femeninos y un 95% de hombres. ¿Pero qué tipo de historia es esa? ¿Pero qué pasó ahí? Claro, a quien no se le reconocen logros culturales, ¿cómo se le va a reconocer luego valor social, ¿no? Todo lo que no se nombra no existe. ¿Cómo vamos a hablar constantemente, por ejemplo, yo qué sé, de los egipcios o de los romanos o de los colonos americanos o de los
O de los españoles, cuando, sin hablar de las mujeres, ¿no? ¿Cómo se puede obviar? ¿Qué tipo de historia es esa, ¿no? El día que es precisamente en las manos del profesorado, en las que está el cambio que necesitamos, porque cuando hubo que, y hablando del marco en lo que esto está incluido, ¿no? De la violencia machista, a esa violencia hubo que ponerle un nombre, no había nombre. Es decir, por eso ese libro del forense Miguel Lorente, que se titula Mi marido me pega lo normal, ¿no? Mi marido me pega lo normal, le dijo una mujer a él, pero esta vez se pasó. Bien, todo estaba bajo el agua. Ahora asoma la punta del iceberg, ¿verdad? Sigue mucho bajo el agua. Pero lo primero y fundamental para luchar contra esa violencia, para prevenirla, fue ponerle nombre. Porque violencia hay en todo. Hay violencia en la guerra, hay violencia en el fútbol, hay violencia en los dibujos animados, en el tráfico, hay violencia en tantas cosas, pero hay una específica, estructural, que el único factor de riesgo es ser mujer, que todas las víctimas son mujeres y todos los victimarios son hombres. Y hubo que ponerle nombre. Violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres, depende, pero hubo que ponerle nombre. Porque a lo que no se le pone nombre, no existe. Entonces, es por eso tan importante el que nos lo creamos, porque si nos lo creemos, vamos a encontrar la manera. Y el día que, por ejemplo, una profesora de matemáticas o un profesor ponga en clase, en los problemas, tantos personajes, hombres como mujeres, y no siempre un hombre corre 20 kilómetros en media hora y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que además nadie compra esas cantidades tan absurdas. Bien, el día que una profesora o un profesor de historia hable de sociedades agrícolas y de caza, y esté poniendo en el centro lo que las mujeres hicieron, agradeciendo, recordando a las del pasado y teniendo en cuenta a las que están delante, sabiendo que si no está estafando como mínimo al alumnado y desde luego al conjunto de la sociedad. Porque yo no sé quién inventó la rueda, quizá el hombre inventó la rueda, pero yo sé que el hombre no inventó la agricultura, que es una mentira histórica. ¿Cómo va a ser frívolo, superficial, banal decir que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la botánica, con la agricultura, con la horticultura, se deben con la jardinería, se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a ser importante no decir que el hombre inventó la agricultura, ¿no? Entonces, el día que un profesor o una profesora de historia diga eso en clase, o que una profesora de matemáticas o un profesor diga lo que os decía, o cuando yo, por ejemplo, daba literatura, yo no podía decir el romanticismo, también había autoras románticas, o los trovadores, también había trovadoras, pero como nadie me lo había enseñado en la facultad, eso, en la universidad, yo tenía que ir a los estudios que las feministas habían hecho sobre las románticas, sobre las trovadoras. Es decir, es la propia lengua la que te lleva a buscar y a aprender y a incorporar lo que hicieron las mujeres. Porque los cambios de lengua nunca pueden ser formales. Porque, como bien saben, la lengua es forma y sustancia, expresión y contenido, significante y significado, ¿no? Y es la lengua la que no solo refleja la realidad, sino que también la crea. Y entonces, si tenemos en cuenta y agradecemos a las mujeres del pasado y tenemos en cuenta a las que están delante, eso nos lleva inevitablemente a pensar en las del futuro. Va a comportar inexcusablemente legislar también para todas ellas, ponerlas en el centro, ¿no? Como dice Eulalia Lledó, los días no nos cambiarán las palabras a menos que con las palabras cambiemos los días. Incidamos paralelamente en la realidad y en la lengua, siendo conscientes de que si no cambia la lengua, nunca cambiará la realidad, ¿no? Creo que ya me pasé del tiempo seguramente, porque no lo controlé, pero díganmelo porque no sé ni cuánto hablé ya. Lo siento y muchas gracias por la atención, de verdad, y por la invitación. Te quedaban 2 minutitos, Teresa. Fantástico el tiempo. Es que no quería pasarme porque entre que somos varias y encima nos hackearon, pues perdimos mucho tiempo. Eso no me había pasado nunca. Es una nueva experiencia, el hackeo, mira, en mi intervención. Experiencia de la pandemia, Teresa. No sé si alguna de las integrantes de la comisión que ha trabajado en la guía o Verónica quieren decir algo al final, agregar algo, ustedes me dirán, si no, bueno,
Un fuerte abrazo dejan Teresa, quienes están formando parte de esta actividad. Les agradecemos la presencia a todas las personas que nos han acompañado. Damos por finalizado este acto, deseándoles muy buenas tardes. Es un gusto haberte escuchado, Teresa. Muchas gracias. Tenés el micrófono cerrado. Muchísimas gracias y de todo corazón, de verdad, y adelante. Muchas gracias. Gracias otra vez. Gracias a todos y a todas.